vida. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 41. Libro de los Salmos, capítulo 41. Salmos capítulo 41. Ya han hecho una oración, así que vamos a entrar a la clase, hermanos. Estamos estudiando una serie que tiene como título Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta serie tiene como propósito que cada uno de nosotros aprendamos a hacer un estudio sistemático, detallado de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, con el propósito de encontrar en cada uno de ellos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso de este estudio o de estudiar de esta manera, hermanos, a Jesucristo en el Antiguo Testamento, es que en la medida en la que vamos avanzando desde el primer libro, que es Génesis, y avanzamos en cada uno de los libros, nos vamos a dar cuenta que de manera paulatina Dios va revelando cada vez más detalles acerca de la persona de Jesucristo. De tal manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros hubiéramos esperado, no fue así, que el pueblo de Israel hubiera recibido con los brazos abiertos al Señor Jesucristo, puesto que se habían escrito toda una serie de libros, en este caso toda una serie de rollos, toda una serie de pergaminos, en los cuales se describía de manera muy detallada, no solamente a su persona, sino la obra que él llevaría a cabo, cuál sería el resultado, pero qué implicaría que él llevara a cabo esa obra. Lamentablemente el pueblo de Israel en su dureza de corazón, más que en su ignorancia, porque sí lo entendieron, sí lo sabían, en la dureza de corazón, lejos de recibir al Señor Jesucristo, en virtud de que no convenía a sus intereses la manera en la que él llevaría a cabo la redención del hombre, decidieron rechazarlo. Sin embargo, cada uno de nosotros, hermanos, debemos, más allá de ser jueces del pueblo de Israel, preguntarnos a nosotros mismos si nosotros, en el lugar del pueblo, sí habríamos creído en él. Porque quizá nosotros decimos, qué duro era Israel, ¿no? Qué pueblo tan infiel, o cómo fueron capaces de crucificar a Jesucristo. Pero cuando yo me pregunto a mí mismo, y yo te invito también a ti misma, hermana, que lo hagas, nos respondamos, ¿cómo habríamos actuado nosotros? ¿Es a veces el conocimiento de la palabra de Dios suficiente para que yo sea fiel al Señor? Ojo, y esto va de la mano con el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Es suficiente el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios para garantizar que yo voy a ser fiel a Dios? La respuesta es no. El título del tema que vamos a estudiar el día de hoy, con base en el libro de Salmos, capítulo 41, se llama Jesucristo es aquel que sería traicionado. Va a ser un tema probablemente polémico, porque voy a plantear algunas preguntas durante la clase, porque finalmente esto es una clase. Pero la meta es que al final, insisto, cada uno de nosotros nos planteemos esa pregunta. ¿Es el conocimiento que yo tengo acerca de Dios suficiente como para que se pueda garantizar que yo voy a ser una mujer, en el caso de las hermanas, un caballero, en el caso de los varones, fiel al Señor? ¿O qué más se necesita? ¿Hasta dónde puedo llegar si yo realmente no estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar una persona si realmente no está prestando oído a lo que escucha? Jesucristo es aquel que sería traicionado. Hasta ahora hemos conocido detalles de la persona de Jesucristo, ya lo hemos visto como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, ya lo hemos visto como el Rey, ya lo hemos visto como el Rey de Gloria, ya lo hemos visto de diferentes maneras, pero hoy vamos a ver una situación, hermanos, que también le causó dolor y que también fue parte de lo que él tenía que vivir, y probablemente es parte de lo que alguno de nosotros pudiera, si es que como Jesucristo
queremos ser obedientes al Padre, vivir en nuestra vida también. Pero vamos por partes, vamos a ir desarrollando poco a poco con base en el Salmo 41. No lo vamos a estudiar todo, aunque es corto, porque el propósito no es ese, pero sí contextualizar, es decir, entender qué se está haciendo aquí para entonces llegar a la persona de Jesucristo. Salmos capítulo 41, vamos a leer en primer lugar de los versículos 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios en el Salmo 41 del 1 al 5. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Se cree, hermanos, que David escribió el Salmo 41 con motivo de dos cosas. La primera, él va a traer a la memoria la ocasión en la que su propio hijo se levanta en contra suya, lo voy a mencionar más al rato, para arrebatarle el trono. Pero también se cree que él lo escribió con motivo de alguna enfermedad que él estaba viviendo, que él estaba pasando. En este caso, él está consciente de que aquello que está viviendo es producto del pecado. Dios está tratando con él. Recordemos que David no era un hombre perfecto, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero en ese proceso él cometió muchas faltas, muchos pecados, uno muy grave, nosotros lo conocemos, el pecado que cometió con Betsabé, esposa de Urías Eteo, y él está consciente de que ese mal, esa enfermedad que él está viviendo es resultado del pecado. Sin embargo, en medio de esa enfermedad, en medio de ese dolor que él está pasando, él está haciendo algo y Dios le está enseñando algo. Dice la palabra de Dios que él está postrado en cama, él está enfermo, él realmente se siente mal, realmente se siente acongojado, pero David fue alguien que nunca dejó de confiar en Dios. Fue alguien que nunca dejó de clamar a Dios y fue alguien que siempre estuvo consciente de que sin importar, ¿verdad? Muchas veces incluso que él como hombre le fallara, Dios siempre iba a ser fiel. Hace rato el hermano Pablo, que estaba dirigiendo, planteó una pregunta, y cuando él hizo la pregunta y respondía él mismo, yo decía, justamente de eso vamos a hablar hoy. Y él decía que ve a su hija y dice que la amaba, que la ama, y que se preguntaba, ¿Dios nos verá de esa misma manera? Bueno, Dios no solamente nos ve de esa manera, sino que nos ve de una manera perfecta, una manera extraordinaria. Porque lo que el Salmo 41, versículos 1 al 5 nos está diciendo es que David, a pesar de que él había pecado y de que está consciente que esa enfermedad que está viviendo es una disciplina de Dios, sin embargo, Dios está mulliendo su cama en medio de esa enfermedad. Y quiero que tú te imagines, hermano, hermana, si algún día tú has estado enfermo o has tenido alguna persona enferma y está postada en cama y tú quieres que ella esté cómoda, ¿qué es lo que haces? Bueno, tú vas a su cama, le acomodas una almohada o tal vez un cojín, ¿no? Llegas a la cama, como que le aplastas un poquito, como que acomodas la almohada y le dices, ¿estás bien? ¿Así a esa altura o un poquito menos o un poquito más? A ver, te quito esta, te pongo esta otra. ¿Sí está cómoda? ¿No la sientes muy dura? ¿No está muy alta? ¿Estás bien? ¿Te tapo los pies? ¿Te acomodo? No sé si me explico. ¿Qué estás tratando de hacer con esto? Israel, que esté bien, que esté cómoda. ¿Qué más? Aminorar quizás un poquito su dolor por la manera en que la estás ubicando. ¿O escucho una voz femenina? Maru. Acomodarle, que quizás aminorar el dolor, que esté cómoda, quizás aminorar el dolor. ¿Qué más estás buscando cuando estás mulliendo su cama, cuando estás tratando de acomodarla? ¿Qué más quieres? Le estás demostrando que te preocupa. Le estás mostrando el cuidado. Le estás diciendo, no hay problema,
Tú estás enfermo, estás enferma, pero yo estoy aquí para cuidarte, te voy a acomodar, voy a procurar que tú estés bien. Dios, dice David, es alguien que está cuidándolo para que él esté bien. David nos va a decir en estos versículos que él se siente guardado por Dios, que su vida está en las manos de Dios. Se siente bienaventurado, incluso bendecido por Dios. Sabe que Dios lo va a sustentar incluso en medio del dolor, porque Dios es misericordioso. Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, no solamente podemos estar seguros de que Dios nos ama, de que Dios conoce nuestra vida, de que Dios está al pendiente de nosotros, particularmente cuando estamos debilitados, cuando estamos enfermos. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento dado, o de hecho en la iglesia tenemos hermanos, hermanas que están enfermos, que tienen enfermedades dolorosas, que tienen enfermedades crónicas, que están pasando por momentos de dificultad, que quizás muchas veces la paz o la tranquilidad se nos ha ido o nos las ha robado el dolor? ¿No es cierto? Y quizás a veces en medio de esa enfermedad o de ese dolor decimos, realmente, si lloro a Dios, Él me escucha. ¿Realmente puedo confiar en que Dios está al pendiente de mí? ¿Le preocupa que me esté doliendo la garganta, el pecho, la cabeza, todo el cuerpo? ¿Que me sienta deprimido, deprimida, angustiado, angustiada? Sí. Sí, porque David está presentando aquí a Dios como un padre amoroso, como alguien que está tan al pendiente de nosotros, que quiere que aún en ese momento nos sintamos bienaventurados. Es decir, que nos sintamos bendecidos, cuidados por Él, porque la palabra bienaventurados, hermanos, no solamente da la idea de ser bendecido, sino que en virtud de que la persona que está siendo bendecida por Dios es consciente de ello, siente gozo y siente paz en su corazón. La palabra bienaventurado, hermanos, en la Biblia tiene dos connotaciones y me llama la atención que en una porción tan corta se pronuncie dos veces en la que David dice, en medio de esto yo estoy bendecido por Dios. Y Dios espera que cuando tú y yo, hermano, nos damos cuenta de que Dios nos está bendiciendo, nos está fortaleciendo, el resultado de eso sea confiar más en Él. Porque bienaventurado es una palabra que significa bendecido, pero también espiritualmente próspero. Uno prospera, uno crece espiritualmente en la medida en la que uno está consciente de que Dios está con él. La prosperidad espiritual es el resultado de estar consciente de que Dios te está bendiciendo y tú lo estás reconociendo y le estás agradeciendo a pesar de cómo estás. ¿Sí nos damos cuenta? Señor, gracias, porque aunque yo estoy en esta situación, yo sé que tu mano está conmigo, yo sé que estás conmigo. Ahora bien, es fácil decirlo cuando uno está de este lado, pero no cuando está de aquel lado. ¿No es cierto? Porque cuando se está de aquel lado, a veces uno no quiere escuchar las palabras, por decir, yo decía hace rato, el dolor, la preocupación, el diagnóstico. Pero cuando uno está de ese lado, hermanos, es precisamente cuando uno debe de orar y debe de confiar en Dios. Recuerdo en alguna ocasión que platicaba yo con una hermana, la iban a operar, estábamos orando y yo le decía, hermana, acuérdate, cuando vayas a entrar al quirófano y los médicos ya te reciban, tú todo lo que tienes que hacer en ese momento es orar y ponerte en las manos de Dios y decirle, Señor, estoy en tus manos. Mi vida está en tus manos, yo confío en ti. Dale sabiduría al médico, dale sabiduría al cirujano, dale sabiduría a la enfermera, dale sabiduría a todo el personal, Señor, para que tú uses su conocimiento, su inteligencia, ¿verdad? Para que me atienda. Mi vida está en tus manos, Señor, yo confío en ti. Muchas veces, hermanos, cuando alguien está enfermo o va a pasar por una cirugía, lo común es preguntarle, ¿y no tienes miedo? ¿Y no estás preocupado? Y no esto, en lugar de decirle, hermano, estoy orando por ti para que tengas paz. Estoy orando por ti para que estés tranquilo. Confía en el Señor. Porque si sí está intranquilo, si sí está nervioso, si sí está nerviosa, y yo le digo, ¿y no estás preocupado? ¿Y no estás nervioso? ¿Y no tienes miedo? En realidad lo que estoy haciendo es aumentar ese miedo. Es aumentar esa preocupación. Cuando lo que debería decirle es, confía en Dios.
Dios te está cuidando, te está guardando, te está preservando, te está sustentando, porque quiere que aún en medio de eso tú seas bienaventurado, tú seas bendecido, seas feliz y entiendas que aún allí, en medio de esa situación, Dios va a usarte a ti. Porque todos aquellos que hemos estado en una situación como esa, o estarán o estaremos, sabemos que Dios siempre tiene un propósito, hermanos, para mantenernos allí. Pero regresemos a David. David no solamente está sufriendo el hecho de que está muy enfermo, aunque en medio de ello también está experimentando la gracia y el conocimiento de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios, y se siente bienaventurado. Sino que una segunda cosa que está sufriendo es que está rodeado de personas, hermanos, que se están regocijando en cómo está Él. Él está rodeado de personas que se están regocijando de su mal estado de salud. Quiero que veamos de nuevo los versículos 4, 5. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Emocionalmente también se sentía afligido. Dice: porque contra ti he pecado. Pero llamamos atención al versículo 5. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando. Lean conmigo. Las personas a las que no le caía bien, las personas a las que no les agradaba la persona de David, ¿qué esperaban que ocurriera con él en medio de su enfermedad, hermanos? ¿Perdón? Que se muriera. Como no quiero hablar de nadie de ustedes, voy a hablar de mí. Oye, ¿ya supiste que Germán está enfermo? Sí. ¿En serio? Sí. Pues ojalá que ya se muera, ¿no? Pero no solamente querían que se muriera. Lean de nuevo el versículo 5. Todos juntos. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? ¿Qué esperaban sus enemigos? Esther, que se muera y que jamás nadie se acuerde de él, que se borre su nombre para siempre. Hermanos, ¿qué se sentirá tener esta clase de enemigos, de deseos? ¿Qué sentirías si alguien abiertamente, tú estás en una situación mala, de enfermedad, de aflicción, de prueba, y alguien está deseando, pues ojalá que esto lo acabe por completo, que ya nos podamos deshacer de ella, que ya nos podemos deshacer de él, y es más, y que nadie se acuerde de él? ¿Qué sentirías en tu corazón? Mucha tristeza, preocupación. ¿Qué más? Angustia. Y sin embargo, David está orando a Dios: ten misericordia de mí. Porque él sabía que soportar algo como esto, hermanos, aún David, aún el guerrero, aún el rey, aún el vencedor, aún aquel que enfrentó a Goliat, hermanos, hacía ya muchos años, se sentía afligido, y él ora al Señor. Dice Dios: ten misericordia de mí. Él no está diciendo: pues ojalá que los que se mueran son ellos. Y ojalá que a los que les vaya mal sean a ellos. Y ojalá que les caiga un rayo y que se tropiecen y que choquen y que los corran. No, él está orando a Dios. Porque él sabía que como hijo de Dios, él tenía a alguien en quien confiar, alguien que podía sacarle adelante, y que lo menos que él tenía que guardar en su corazón para seguir siendo bienaventurado ante Dios era enojo, era ira, era rencor, era resentimiento, era sed de venganza, era desear lo mismo a las demás personas. Algunos de nosotros, quizás como hijos de Dios, de repente, hermanos, no estamos gozando de esa bienaventuranza de Dios, porque nosotros sí estamos deseando que los demás, pues que se muera él o que se muera ella. Lo mismo que me estás deseando, pues para ti doble. No, él está confiando en Dios.
Se sentían complacidos de su estado, abiertamente esperaban verlo morir. Incluso decían: ¿cuándo perecerá su nombre? Que nadie incluso se acuerde de él. Es más, no solamente deseaban su muerte, sino que se atrevieron a hacer algo más. Versículos 6, 7 y 8. Los hermanos que se están integrando, estamos en el libro de los Salmos, capítulo 41. Y el título de la clase del día de hoy se llama Jesucristo es aquel que sería traicionado. Pero como en cada ocasión estamos contextualizando, estamos tratando de entender la situación que llevó al autor. La palabra del Señor dice: y si vienen a verme, oran por mí. ¡Qué bárbaro! Oye, ¿y qué pasó, Germán? Que fuiste a ver a Germán, ¿sí cómo está? Mal, o sea, se va a morir. Se va a morir, qué bueno, ojalá que se muera, se lo merece. Se lo merece, ya ves cómo es él, ya ves cómo era. Pero eso sí, cuando estaban con él, era todo. Mira, te trajimos esto, te traje esta fruta, te traje este jugo, mira, hasta te voy a dar esto para lo que necesites. Ya sabes, cuentas conmigo. Pero sale y es todo lo contrario. Fingían algunos de ellos darle su amistad, lo visitaban hipócritamente, pero en realidad no les importaba su salud. Solo iban para juzgarlo, para verlo, para regodearse en ver que de verdad estaba mal. Y no conformes con ver que estaba mal, confabulaban contra él y aseveraban que la enfermedad que tenía, porque la palabra pestilencial en hebreo es algo, se podría traducir como diabólico. Hasta el diablo mismo, mira, está en contra suya y lo está atacando. No sé si me explico, hermanos. Aseveraban que estaba tan mal que se iba a morir. Y de alguna manera David, hermanos, escribe este salmo para expresar, porque acuérdense que cada salmo es un canto a Dios. Era una manera de desahogo de David hacia Dios, de lo que él vivía, de lo que él sentía. Pero llega un momento en que David nos va a decir algo más, porque entre todas esas personas que eran sus enemigos, abiertamente sus enemigos, y que a pesar de eso iban a verlo, estaba pasando algo más. Versículo 9. Y a partir de este momento, David va a hablar de una situación real, personal que él vivió, pero que proféticamente va a hablar de algo que un día la persona de Jesucristo va a vivir también en su persona. Es justamente en esta situación en la que él dice algo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿qué dice? ¿Quién estaba entre sus enemigos, hermanos? Un amigo. ¿Pero qué clase de amigo? Uno íntimo. Uno muy cercano. Había alguien muy cercano entre ellos, fingiendo realmente. Aún aquel en quien yo confiaba fue el primero que me puso el pie, se volvió en contra mía, fue el primero en traicionarme. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que dice el versículo 9: alzó contra mí el calcañar. Esa palabra da la idea, literalmente da la idea de darle una patada a alguien. Pero escucha esto, la idea, hermanos, en hebreo de este verso, de esa segunda parte, es la siguiente, escúchala. Da la idea de una persona que se engrandece contra otra cuando la ve en una situación de debilidad y le da el golpe final. Hermanos, ¿qué es un traidor? ¿O quién es un traidor? ¿Daniel? Alguien cercano. Un traidor es un amigo. Un amigo que ocultamente está teniendo celo por quien tú eres,
por lo que has logrado en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, con tus hijos, en la escuela, entre los vecinos. Come contigo, desayuna contigo, cena contigo, platica contigo, pero internamente está guardando algo. Está guardando algo. Internamente él no está satisfecho, satisfecha con quién eres tú, con lo que has logrado tú. E internamente está alimentando el deseo de que algún día, cuando tenga la oportunidad de verte, ya no en la situación en la que tú estás, él darte la última zancadilla. Pero no es darte la última zancadilla, sino engrandecerte contra ti y decir, así, justo así te quería ver. Y decir, tengo el gusto de darte el último golpe. Yo no te voy a decir, hermano, hermana, que dudes de tus amigos. No, jamás diría eso. Pero sí las personas tenemos que aprender. Que probablemente alguna vez en la vida alguien nos traicione. Y ese alguien que te traicione es la persona a quien tú le diste todo. La ayudaste, la alimentaste, estuviste con ella, quizá le diste un consejo, quizás la apoyaste económicamente, quizá la cuidaste, quizá la invitaste a tu mesa, y es la persona que te da la última zancadilla. Se engrandece en contra de ti, se va murmurando de ti. ¿Qué tan cercana era la persona de la que habla David? Sin perder el 41, vamos al 55:2. Hermanos, ¿vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien todos? La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 55, en otra ocasión, David va a darnos un detalle adicional acerca de ese traidor. No sé si se alcanza a distinguir la imagen, pero es una persona que está abrazando a la otra, pero en la espalda tiene un hacha. Está esperando la oportunidad para darle el golpe. Y se lo va a dar. La palabra de Dios ya no solamente nos habla de que era un hombre cercano, sino que vamos a ver la cercanía. ¿Qué cercanía? Perdón. Dice la Biblia en el Salmo 55, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual, ¿qué dice? Habría soportado. Pregunto, hermanos, ¿dolerá que alguien te traicione? ¿Dolerá que alguien te traicione, hermanos? ¿Dolerá que sea tu mejor amigo? Sí. A David le dolió. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. ¿Qué dice? En la casa de Dios. ¿Era una persona del mundo la que traicionó a David? Él está hablando de Ahitofel. Ahitofel, hermanos, era uno de sus consejeros personales, su amigo. Era el mejor consejero que tenía David. Era un hombre extraordinariamente sabio. Pero había un problema que David no había considerado. Era abuelo de Betsabé. Era abuelo de Betsabé. Aquellos hermanos que mueven la cabeza así, ya saben entonces, ¿ya recordaron? ¿Quién era Betsabé? La esposa de Urías Eteo. Él se había apropiado de una mujer que no era suya. Y Ahitofel, aunque llegó a ser su consejero, él guardó eso en su corazón.
Él guardó eso en su corazón. ¿Qué clase de amistad había? Íntimo mío, mi guía, mi familiar. Juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hermano, hermana, yo no te quiero faltar el respeto. Pero si tienes algún problema con alguien, con un hermano, arréglalo hoy. Háblalo hoy. Para que el día de mañana Satanás no toque tu corazón y te lleve a traicionar como este amigo, como Ahitofel. Era alguien que estaba con David en la casa de Dios. Compartían la adoración a Dios, el servicio a Dios, la alabanza a Dios. Y sin embargo, terminó traicionando a su amigo. Los cristianos somos personas, somos seres humanos. Y como tales, capaces también de guardar rencor, de sentir envidia, de tener resentimiento, enojo. Y entonces cuando tenemos la oportunidad, la sacamos. Es doloroso, decía yo hace rato, cuando tú le das la amistad a alguien, alguien se levanta en contra tuya, ese alguien viene en contra tuya y en medio de ellos viene alguien a quien tú le habías dado esa amistad. Y no solamente está hablando y murmurando en contra tuya como lo están haciendo tus enemigos, lo cual no te extraña, sino que te duele que lo haga aquel de quien tú no pensarías jamás. Y sin embargo, es el primero que habla, es el primero que te señala, es el primero que te golpea, es el primero que da muestras de que quiere que tú ya no estés allí. Y eso te causa dolor. Dice, oye, pero éramos amigos, orábamos, predicábamos, compartíamos, salíamos, formábamos un equipo, nos sentábamos en la misma banca, nos buscábamos. Sí, pero él fue el que traicionó. Rápidamente vamos a recordar, hermanos, qué fue lo que pasó. Preparen sus Biblias, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 11, 12, 15, 31, 16, 23 y 17, 23. Primero 15, 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 11 y 12. Estamos viendo primero que nada lo que vivió David, lo que sintió David, y vamos a ver cómo Jesucristo en su persona vive exactamente lo mismo. Incluso el final de esos dos amigos es igual, es idéntico. Segundo libro de Samuel 15, 11 al 12, la palabra de Dios dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Es decir, hacen una junta, oye, vente, ¿pero a qué? Oh, tú vente, acompáñanos. Y ahí van inocentemente, ¿no? Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hermanos, ¿por qué la conspiración se hizo poderosa? Porque cuando vieron que Ahitofel se unió a la conspiración, su nombre jaló a otros más. Dijeron, mira, hasta Ahitofel se ha levantado contra él, entonces vamos también nosotros. Porque cuando alguien quiere levantarse en contra tuya, va a buscar a alguien de respeto, alguien con poder, alguien con palabra, alguien al que la gente escucha. Y cuando vean que ese alguien está allí, dicen, vamos entonces porque él también está. Ha de tener razón. Y por eso la conspiración se hizo más poderosa. Ese era el nivel de autoridad que tenía Ahitofel, cómo era visto él. Pero quiero que veamos todavía lo que dice el 15, 11 y 12. Aquellas personas que nos visitan, yo les suplico cuando lleguen a su casa, si tienen una Biblia en casa, lean toda la historia completa. Obviamente en un momento breve quizás es difícil captar toda la idea, pero elegí aquellos versos que, en mi mejor opinión, nos dejaban un poquito clara la situación que se está viviendo. Dice la palabra de Dios en 55, en 15:31, perdónenme, 15:31.
Dice, y dieron aviso a David diciendo, 15:31. 15:31, ¿están allí? Y dijeron a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, lean conmigo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Qué hizo David? Oró a Dios. Señor, esto va a estar complicado, pero tú toma el control de todo. Veamos el 16:23. ¿Por qué en ese momento, cuando se enteró de que Ahitofel se había unido, David dice, voy a orar, porque sabía quién era su consejero? Veamos lo que dice el 16:23. Dice la palabra de Dios, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, lean conmigo, era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Cómo era el consejo de Ahitofel, hermanos? Era poderoso. Lo que Ahitofel decía era ley. El más cercano, el más sabio, el más poderoso en el consejo. Dice la palabra de Dios, era como si se consultara la palabra de Dios. Ese es el peso que tenía este hombre. Y dice entonces, así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. David oró a Dios. Y cuando David oró a Dios, le dijo, Señor, guárdame, presérvame, protégeme, ayúdame. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con David, hermanos? Honró su fe y lo guardó. Si se dan cuenta, a propósito, no hice ningún comentario del último verso que leímos, porque lo voy a comentar un poquito más al rato. ¿Sí? David había confiado en Dios, aún postrado en su cama, aún consciente de que lo que estaba viviendo era producto de que él había sido rebelde contra Dios y Dios estaba tratando con él, pero como ya conocemos en la Biblia, él había pedido perdón a Dios y está sometiéndose a la disciplina de Dios. Entonces Dios está honrando la fe de David y David está con vida. David no murió. Si ustedes han leído la Biblia, hermanos, ¿qué pasó con David? No solamente no murió, se recuperó, regresó a su ciudad, asumió de nuevo el trono. Lamentablemente a su amigo Ahitofel tomó un camino equivocado, del cual vamos a ver un poquito más al rato. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que entonces esa experiencia que vive que vive David, Jesucristo se la aplica a sí misma, diciendo que eso se escribió también para él. Vamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 13, versículo 18. Ya puedes dejar el Salmo. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 18. Juan capítulo 13, versículo 18. Todos pónganse de pie. Si alguien no puede hacerlo, no lo haga. Quédese sentadito, sentadita. Simplemente es para que descansen un poquito de la banca. Estire los pies, las manos, ¿verdad? De repente es cansado estar sentado por tiempo. Estires un poquito. Recuerde que allá atrás hay agua. Si quiere tomar agua, allá hay vasos para que refresque su garganta. Bien, vamos a leer Juan versículos 13 y 18. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Tomen asiento. ¿Qué está diciendo Jesús respecto a lo que había escrito David, hermanos? Que él mismo iba a ser traicionado de la misma manera que David, por una persona tan cercana como David, y que era algo que estaba escrito para que él viviera también, para que la escritura se cumpliese.
Hermanos, ¿cuándo escribió David este salmo? Aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Hermanos, la Biblia fue escrita por hombres, no lo olviden. Pero no iba pasando Germán por allí, ¿verdad? Y de repente dice Dios, creo que este sabe leer y escribir. A ver, tráetelo para acá y que escriba un libro. Mira, lleva pasando, agárrate ese también y trae. No. La Biblia dice que ciertamente la Biblia fue escrita por hombres, pero que eran hombres temerosos de Dios, que tenían una relación personal con Dios, amaban a Dios, confiaban en Dios, a quienes Dios les reveló su voluntad y respetando su cultura, sus conocimientos, su manera de escribir, permitió que ellos escribieran su voluntad, cuidando que fuera única y exclusivamente lo que Él les había escrito. De tal manera que en la medida, hermanos, en ese periodo de 1500 años que se escribe la Biblia, el primer libro, ¿verdad?, Job, y el último Apocalipsis, por más de 40 autores humanos que en su gran mayoría no se conocieron, diferente cultura, diferente preparación, diferente entorno, hermanos, y sin embargo, cuando cada uno de ellos escribe la Biblia y de repente se junta en un solo libro, nos damos cuenta que ese libro tiene unidad. ¿Cómo es posible que David 1000 años antes de Cristo hubiese escrito acerca de ese Cristo y que viviría lo que ese Cristo iba a vivir? A menos que hubiese alguien interviniendo. Y yo veo ahí la soberanía de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cada palabra que tiene la Biblia, la creo yo o no, la acepte yo o no, va a cumplirse y tiene cumplimiento. Y por eso Jesucristo dice, para que la Escritura se cumpliese. Jesucristo está reconociendo a David como un profeta. Le está dando veracidad al escrito de David y se está aplicando a sí mismo el cumplimiento. Y dice, usa prácticamente las palabras de David: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero ¿qué creen? 500 años después de David, un hombre llamado Zacarías, en virtud de que está cercana ya ese tiempo intertestamentario en el que tarda Jesús en venir, da un detalle adicional. Vayan al libro de Zacarías, está casi llegando al Nuevo Testamento, así que si te cuesta encontrarlo, si traes Biblia física, vete a Mateo y retrocede y lo vas a encontrar bien rápido. Voy a dar tiempo suficiente. Casi atrás, ¿verdad?, está Malaquías y atrás está Zacarías, no hay pierde. Si tienes Biblia electrónica, pues más rápido la vas a encontrar. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. ¿Hemos llegado a Zacarías, hermanos? Leo la palabra de Dios para que nos demos cuenta que el Espíritu Santo que inspiró a David a escribir el detalle de la traición, inspira a Zacarías 500 años después para agregar otro detalle. Leo la palabra de Dios que dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿qué dice? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo iba a ser traicionado por un amigo. Zacarías dice que ese amigo cobraría 30 monedas de plata. Zacarías dice que no las disfrutaría. Zacarías dice que con ese dinero se compraría un terreno, ¿verdad? Más al rato vamos a ver por qué razón. Y vamos a ver que cada uno de esos detalles que dijera David 1000 años antes, Zacarías 500 años, se va a cumplir a la perfección en la vida de Jesucristo. Quiero que pensemos entonces en lo siguiente. ¿Se alcanzan a ver las letras blancas, hermanos? ¿Las podrías poner, se pueden poner negras? ¿Las puedes editar, Eloy, por favor? Hermanos, quiero que tú y yo pensemos de momento en los discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesucristo, hermanos? ¿A quiénes amó más?
No, Juan era el discípulo amado, pero no porque Jesús lo amara más, sino porque él amaba más a Jesús. ¿A quién amó más? ¿A quién cuidó más? ¿A quién quién era su preferido? ¿Tenía preferidos? ¿A alguien amó más? ¿A alguien cuidó más? No, claro que no. Jesucristo decide llamar, gracias hermano Eloy, como discípulos a 12 hombres. Él los eligió. Él pasó toda una noche orando, según Mateo capítulo 10, los llama a cada uno personalmente para invitarlos a seguirlo. Él los amó a todos por igual. Él los instruyó a todos por igual. Si alguien tenía una duda, una pregunta, algo en particular, Él los instruía, pero sobre todo los cuidó a todos por igual. Sin embargo, Jesucristo siempre estuvo consciente de que entre todos ellos, uno un día lo iba a traicionar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 26. Recuerden sus respuestas ahorita porque al rato voy a plantear una pregunta, hermanos. Dice Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15. Jesucristo es aquel que sería traicionado, es el título de la clase de hoy. Mateo 26, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, Iscariote no era el apellido, él era de un lugar llamado Iscariot, o sea, diríamos Judas de Iscariot. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, hermanos, ¿por qué 30 piezas de plata y no 40? Era el precio de un esclavo. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Y un esclavo en aquel entonces era la persona que ocupaba la menor categoría en medio de la sociedad. El que tenía menos valor, menos significado. Jesucristo fue valorado con lo más ínfimo. Como un esclavo. Pero también porque Zacarías había escrito que ese sería el precio que había sido o que se iba a determinar en un momento dado. Después voy a regresar. Vamos a 26:20. Vamos a 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa. ¿Con quién? Con los 12. Después voy a regresar a eso. 26:21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Una palabra griega que significa traicionar o abandonar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. De nuevo, aseverando, según está escrito de él. ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pregunta, hermanos, y quiero escuchar varias opiniones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Judas traicionó a Jesucristo? Alma. ¿Alguien más? ¿Por qué? Esteban.
¿Fue elegido para ello? ¿Tuvo la oportunidad de decir no, Israel? No, el hijo de perdición habla de otra cosa. Bueno, en el contexto donde está escrito, habla de otra cosa. Pero, ajá, sí, sí, ajá, ok. La frase hijo de perdición de Israel, porque ya no te terminé de decir que está en Tesalonicenses, habla del anticristo, pero es otra cosa. Ajá. Sí. No, no importa, adelante. Sí. Entregado, a lo mejor Pedro no lo entregó, pero sí lo negó. En Pedro hubo un cambio. Judas lo entregó. Jesucristo iba a morir. Judas pudo, aún cuando el entregado lo hubiera hecho, si Pedro dice que lo amargamente, pero Pedro fue otra persona en ese momento, yo creo que el gran problema de Judas fue, pues, actuar, ahora sí ya con toda su carnalidad, ¿no? Porque bien, entregar a Jesucristo fue algo, lo podemos como algo muy grande, pero fue igual a una traición, igual que negar a Jesucristo. Yo creo que el error de Judas fue decir, a ver, ya, como te entregué, murió, y me arrepiento. ¿Por qué Judas se entregó a Jesucristo? ¿Fue elegido para ello? ¿Tuvo la oportunidad de decir que no, Karina? Ya son dos opiniones aquí diferentes. Uh-huh. Sí. Sí, 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 sí. Maru, Blanca, Pablo, Esteban y Juan Carlos. Maru, dije, ¿verdad? Fuerte, fuerte. Sí. Ajá. Entonces yo creo que Judas nunca aceptó a Cristo como ese profeta, ese Uh-huh. Mesías que iba a venir. Ok. Tenía en su corazón ese arrepentimiento. Ok. Dios, al morir en la cruz, Sí. dio desde Génesis esa profecía Sí. para darnos la salvación. Uh-huh. Pero Judas nunca tuvo esa aceptación de recibir a Cristo. Bien. Blanca. Lo mismo. Ok. Juan Pablo. Solo a mí se me viene a la mente, todos han dicho mi punto de vista, pero yo me imagino con esto que a lo mejor Judas sintió
Sí. Ok, Esteban y Juan. Carlos. En el versículo 11 dice, perdón, en el 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Gracias, hermano. Juan Carlos. Sí. Ajá. Ok, tu opinión como la de algunos es sí, sí Dios lo había escogido. Ok, bien. Paloma, Dani. Pablo. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ok. Dani, Pablo. Gracias, Paloma. Sí. 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 Uh-huh. Sí. Ok. Ok. Uh-huh. Sí. Sí. Ok. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Pablo. Bueno, yo veo bien este tema de pronto, pero siento que ya estaba predestinado para eso. Ok. Dice que después de que comenzó el plan, le tentó Satanás en él. Uh-huh. Y bueno, nosotros sabemos que Satanás ya no puede poner Uh-huh. Sí. porque ya está Dios. Uh-huh. Pero dice la Biblia en el 13:27 dice que después de tocar Satanás entró en él y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uh-huh. Uh-huh. Ok, hay unos que sí, unos que no, ¿verdad? Israel. Estamos ahorita, dice, dando opiniones. Saraí. Sí.
Ok. Digamos que te unes a la opinión de que finalmente fue elegido por Dios para eso. Ok. Si les parece, vamos a dar la oportunidad a quienes no han dicho, Agustina, Daisy y la hermana María. Sí, todavía no estaba en Judas. Ok. Sí. En ese momento sí. Ahorita no estoy respondiendo a nada, estoy escuchando solamente las opiniones. Daisy. Escuchamos, hermanos, porque es interesante. Ok. 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 Vamos a dejar que sea la Biblia la que nos responda después de escuchar a María y a Esther. Creo que ya los demás que levantaron la mano ya dieron por lo menos una opinión, para que no les parece. Vamos a hacer que la Biblia nos responda, pero vean qué interesante, o sea, la diferencia de opiniones, ¿no? Hermana María y después Esther. Ok, decisión. Me parece muy interesante la palabra que usted usa. Ok. Muy bien, hermana. Esther. Uh-huh. Ok. Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Esta pregunta, hermanos, ha causado mucho revuelo en el mundo. Hace tiempo leí un libro que se llama Yo Judas. No se los recomiendo, no lo lean. En ese libro el autor pretende reivindicar a Judas. Y él empieza a disertar, ¿verdad?, desde un punto de vista semejante al de varios. Pues es que no tenía de otra. Fue elegido para eso. Y entonces, ¿por qué lo señalamos como traidor? Pero entonces eso nos plantearía todo un cúmulo de preguntas más. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia nos guíe, nos responda para poder sacar una conclusión correcta. Y vamos a empezar viendo quién era Judas, cómo era Judas y qué buscaba Judas. Vamos a ir a Juan, capítulo 12. Les voy a suplicar que me den varios minutos más, hermanos. Ya me pasé del tiempo común de la clase, pero es importante que aterricemos esto. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 3 al 6. La palabra de Dios dice, para contextualizar: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, el equivalente a 300 días de salario? Este perfume era carísimo, costaba casi un año de trabajo del sueldo mínimo de un obrero.
Y esta mujer llega y se lo derrama a Jesucristo para ungirlo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué buen hombre! Se preocupa por los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cómo sustentó Jesucristo su ministerio, hermanos? Recibía ayuda de la gente, particularmente las mujeres le ayudaban. Y Judas dice, oye, si quieres yo soy el tesorero, yo soy bueno para guardar. Y decía, 1 para acá, 5 para acá, 1 para acá, 6 para acá, 1 para acá, 7 para acá. Y de repente alguien decía, oye Judas, ¿podrías pagar la comida? Se acabó, se acabó. En el menú de la semana pasada, pues que comen un montón, ahí se acabó todo, pagué todo, hasta yo puse de mi bolsa. Él era ladrón. En cierta ocasión Jesucristo dice que se acercaron unos hombres con él y le dijeron, Señor, te seguiremos a donde quiera que vayas. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Me seguirás a donde quiera yo quiera que tú vayas? Sí. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no tengo dónde dormir. No tengo casa, no tengo televisión, no tengo lavadora, no tengo refrigerador, no tengo Total Play, no tengo Netflix. Vivo al día. ¿Y qué creen que hizo este hombre? Déjame pensarlo. ¿Se fue? Porque en aquellos entonces, una persona que se quería convertir en discípulo de un maestro, lo hacía con el propósito de obtener una ganancia de él. No tanto de lo que aprendía, sino porque quería tener una ganancia. Y Jesucristo vio a Judas vio a Jesucristo como una fuente de ganancia económica. Y la tenía, porque guardaba la bolsa. La pregunta es, ¿él tuvo la opción o no la tuvo? Vamos a Mateo 26:15. ¿Y por qué traicionó él a Jesucristo? Mateo 26:15. No se conformó con quedarse con la bolsa, con gastarse la bolsa. Él quería más, él quería más. Y entonces Mateo 26:15 dice, y les dijo, fue con los sacerdotes, con los que querían matar a Jesucristo, se dio cuenta que Jesús había ganado enemigos y va con ellos y les dice, ¿qué me quieren dar? Yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hermanos, Judas nunca vio a Jesucristo como Salvador. Nunca lo vio como Salvador. Lo vio como una fuente de ganancia. Nunca lo amó. Él amaba el dinero. ¿Sí me explico? Vamos a ver lo que dice Mateo 26:20. Ya había ido con los sacerdotes, ya le habían ofrecido dinero, ya habían acordado todo, pero dice el 26:20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Hermanos, era un hipócrita. Venía de negociar la entrega de Jesucristo. Pero cuando Jesús llama a sus 12 para celebrar la Pascua, ¿qué hace? Va y se sienta con él, el amigo íntimo, dice, con quien partía el pan, con quien comía, con quien compartía los secretos, dice David. Ese fue el que me traicionó. Ahí está en la mesa, hipócritamente, fingiendo lealtad, fingiendo amor. Hay un detalle más que ustedes mencionaron, pero que necesitamos precisar. Lucas 22:31 y 32. Después vamos a leer el 3 y 4, pero primero quiero leer el 31 y 32 para poder comprender por qué llegamos allí. Lucas 22:31 y 32. Leo la palabra de Dios, hermanos. Dijo también el Señor, Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Centrémonos de momento en el 31. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás le está pidiendo permiso a Jesucristo para hacer ¿qué? ¿Con quién? ¿Para zarandear a quién? A los discípulos. A todos, no a Pedro. A todos. Ha pedido permiso para zarandearlos a todos, como a trigo. Hermanos, ¿por qué se escribió el libro de Job? Pregunto. ¿Para demostrarnos cómo sufre el hombre? ¿Por qué se escribió el libro de Job? Porque en ese libro nos cuenta que aún Satanás intenta la voluntad de Dios y Satanás no puede hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. No. Es una razón, esta podría ser una razón, sí, pero el objetivo principal, ¿por qué se escribió el libro de Job? La soberanía de Dios, sí, también, podríamos decir que sí. Sí, pero no. Que Dios sobre nuestra fe, no. Para reivindicar la justicia de Dios. En Job, Dios está demostrando, hay personas que son capaces de adorarme sin importar las circunstancias. Y Job fue un ejemplo. Porque les pregunto, ¿por qué Satanás, hermanos, atacó a Job tan duramente? Pregunta, ¿por qué Satanás tocó a Job tan duramente? Tenía que renunciar a Dios. Esther, para probar su fe. Por su fe, no. Es una de las razones, pero no. ¿Por qué Satanás trató con Job? Porque Dios se lo presumió. Dios se lo presumió. ¿De dónde vienes? De hacer travesuras por todo el mundo. ¿Has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso, que me ama, que me adora? Préstamelo tantito y te voy a demostrar en tu propia cara que te adora por conveniencia. Porque tiene trabajo, porque va a la escuela, porque tiene sus hijos, porque tiene su televisión, pero préstamelo tantito y te voy a demostrar en tu propia cara, le dice Satanás a Dios, que Él te adora por conveniencia. ¿Está bien? Dijo, déjalo. Karina, ¿por eso se lo presumió? Pero eso no lo sabía Job. Y no lo sabía Satanás, porque Satanás no es omnisciente, ni Job tampoco. Él se lo presumió. ¿Hermano Marco? Así es. Claro que Él conoce el corazón de las personas, pero las personas no saben lo que va a ocurrir, y el enemigo tampoco porque Él no es omnisciente, solo Dios. ¿Sí me explicó? Ahora bien, regresemos a Judas. Dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos. Y va a ser fuerte, lo va a hacer fuerte, porque va a ser como el trigo, los va a sacudir fuerte. Y entonces dice el 22, 3 y 4. Leo la palabra de Dios. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los iba a entregar. Hermanos, hay personas hay religiones, hay escritores, hay autores que dicen, no, es que Judas fue elegido. Es que él no tenía de otra, él no podía decir que no. Pero eso va en contra de quién es Dios y va en contra de la libertad de decisión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, nadie, subrayen esto en sus mentes, nadie ha sido elegido ni para ser salvo ni para ser malo. Nadie. Esta doctrina que está creciendo mucho de que Dios te eligió, ¿verdad?, para ser salvo, eso es mentira. Es mentira. La predestinación
en cuanto a la salvación no existe, la predestinación sí es correcta. Predestinación es una palabra que da la idea de que Dios determinó anticipadamente la forma y el medio para que el hombre fuera salvo. Forma, arrepentimiento y fe, y el medio Jesucristo. Pero no que yo voy a ser salvo, que alguien va a ser salvo y yo no. ¿Qué es lo que predican algunos hoy? Dios no ha predestinado a nadie para ser salvo, porque Él quiere a todos los hombres, y tampoco ha predestinado a nadie para ser malo. Sino que lo que somos es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Porque Dios nos creó con la capacidad de decidir. Por eso cuando creó a Adán y Eva le dijo, aquí estás, tienes todo. Tú decides mantenerte con todo, ¿verdad? Pero no puedes comer de aquí. Porque el día, le dijo la consecuencia, que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre decidió desobedecer a Dios. Vuelvo a repetir la idea. Dios no ha predestinado a nadie, ni para ser salvo, ni para ser malo. Es una decisión personal que cada uno de nosotros tomamos. Y Judas decidió echar en saco roto la enseñanza de Jesucristo. Hermanos, yo he compartido de Cristo a mucha gente y mucha gente me ha dicho, ¿quién es Jesús? Tráeme a Jesús. Cuando tú me traigas a Jesús, aquí yo voy a creer en Él. Judas escuchó del reino de los cielos, de la boca del Hijo de Dios. Tuvo al mejor maestro. Dios mismo hecho carne, del cual hablamos la clase pasada, vino con él, le dijo, el reino de los cielos se ha acercado, te doy la oportunidad de que seas mi discípulo. Pero ¿qué dijo él? Yo lo que quiero es dinero, yo lo que quiero es ganancia. Hermanos, tristemente este hombre, hermanos, rechazó a Jesucristo por un poco de dinero. Y hermanos, con todo respeto te voy a decir lo siguiente, por cuánto tú y yo lo estamos despreciando. Hoy salgamos a predicar de Cristo y la gente va a decir, mira, no tengo tiempo para Dios, tengo una carrera, tengo un trabajo, tengo a mi novia, ¿yo para qué necesito a Dios? Mira, tengo todo esto. Y la gente está rechazando a Dios, hermanos, por unas monedas de plata, pero con todo respeto, la iglesia a veces también lo está rechazando. Porque no hay entrega, no hay fidelidad, no hay consagración, hay mucho conocimiento, pero no hay fidelidad a Dios. Y también lo estamos, hermanos, haciendo a un lado por unas cuantas monedas, por mi carrera, por mi trabajo, por mis estudios, por mi novia, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por todo, menos por Dios. Es que yo no me entrego porque el pastor es bien aburrido, porque no enseña bien, porque siempre repite lo mismo, porque nadie me dijo, porque nadie me enseñó, porque nadie me motivó, porque nadie me visitó, porque nadie me dio. No es cierto. No lo haces porque tú has decidido no hacerlo. Porque Judas tuvo todo del perfecto Jesús y lo rechazó. Él decidió traicionar a Jesucristo. Pero yo pregunto, ese Jesús que estaba consciente de que iba a ser traicionado, ¿no pudo haberle dado a este hombre la oportunidad de cambiar? ¿No pudo haberle dado la oportunidad de arrepentirse? Hermanos, Judas tuvo muchas oportunidades. Aun cuando ya había decidido traicionar, tuvo muchas oportunidades. La primera que ya leímos en Mateo 26, 22. Vayan, regresen allí, hermanos, Mateo 26, 22. Hermano, hermana, ¿por cuánto tú y yo estamos haciendo a un lado a Jesucristo de nuestras vidas? ¿Por cuánto el mundo lo está rechazando? Tuvo oportunidades, varias oportunidades, pero las rechazó. Vamos a ver la palabra de Dios en Mateo 26, 22. Dice la palabra de Dios: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Hermanos, allí hay una oportunidad. ¿Por qué? Pregunto. Allí hay una oportunidad. ¿Por qué? Ya me descubrieron. Porque dice, cada uno le preguntó: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y en ese momento dijo: ya me descubrieron. Ya me descubriste. Soy yo, Señor. Pero dijo: ¿soy yo, Señor? Esa era una oportunidad para reconocer su falta. Y les voy a decir por qué.
Vayan conmigo al Salmo 51, 17, hermanos. No hay una persona en este mundo que no tenga la oportunidad de corregir sus faltas. No hay una sola no la hay. Aún la peor. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 51, 17, lo siguiente. Lean fuerte conmigo. Dice la palabra de Dios, al corazón contrito. ¿Qué es contrito? Es quebrantado, es arrepentido, que se humilla, que vuelve, que regresa con Dios y le dice, Señor, perdóname. No sabía lo que hacía, me dejé llevar por la avaricia, me dejé llevar por el amor al dinero, Señor, perdóname. Pero ahora que me doy cuenta que tú lo has descubierto, que me percato de que no está oculto para ti, Señor, yo reconozco, perdóname. Pero no lo hizo, dejó pasar la oportunidad. ¿Pudo haberse detenido todavía? Sí. Vamos a Mateo 26, 47, hermanos, al 50. Allí está la primera oportunidad. No las vamos a ver todas, vamos a ver algunas nada más. Hermanos, cuando estaba haciendo esta clase en la semana, hermanos, en la casa de ustedes, realmente me preguntaba, Dios, es increíble tu misericordia. Y cómo muchas veces las personas no nos damos cuenta de tus oportunidades. Y cómo las rechazamos en nuestra dureza de corazón. Dice Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, aun cuando ya había sido, hermanos, descubierto, dice, les había dado señal diciendo, al que yo besare. ¿Se había acabado la hipocresía en él? Al que yo besare, ese es, ¿qué dice? Prenderle. Pero vamos a ver, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Hermano, ¿te puedes imaginar esa escena? ¿Te puedes imaginar la escena? Permíteme decirte cómo me la imagino yo. No necesariamente fue así. Yo creo que Judas tuvo el valor de mirar a los ojos a Jesús cuando le dijo, salve, maestro. Y Jesús, con misericordia, con ojos de amor, con ese dolor que dijo David, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Hermanos, ¿no creen ustedes que esa era una oportunidad? Esa era una oportunidad para arrepentirse. Su maestro aún le está diciendo, amigo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero no, lo besó y se fue. Ya traía la bolsa, ya traía aquí su dinero. Pero Lucas nos habla de otra oportunidad, 22:48. Creo que los jóvenes allá arriba también se emocionaron en su clase, hermanos, así que Lucas 22, perdón, Samuel, vas a tener tu tiempo para predicar, hermano. Lucas 22:48. Entonces Jesús dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Allí está otra oportunidad. Primero le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y después le da un beso y Jesús le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos, ¿a cuál de las dos preguntas le respondió Judas? A ninguna. ¿Y saben por qué no le respondió? Porque no lo amaba. Porque no tenía ningún respeto por él. Porque para él no era más que un buen negocio. Y estaba a punto de disfrutar de su dinero. Nada más. No tenía ningún respeto, hermanos, por Jesucristo.
Y entonces la palabra de Dios dice que toman a Jesucristo, lo martirizan, como ustedes y yo ya conocemos, no voy a mencionar aquí. Y en ese momento, Judas tuvo... Hermanos, antes de que ustedes y yo fuéramos cristianos, cuando hacíamos algo malo, había algo dentro de nosotros que nos decía: oye, Germán, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se le llama eso? Conciencia. Guarden eso allí. Vamos a Mateo 27:5 al 10. Cuando Judas se da cuenta de que pues finalmente Jesús era justa y cómo lo están tratando, pues tiene remordimiento. Y en ese momento va, escucha esto, escuchen, porque no lo vamos a leer, toma las monedas, va con los maestros de la ley, les dice: aquí está su dinero, ya no lo quiero, lo avienta en el templo para que se cumpla lo que Zacarías había dicho. Los sacerdotes dicen: esto no lo podemos usar porque es precio de sangre, y con eso compran un campo a Celdama, que era para que enterraran a cierto tipo de muertos, para que se cumpliera la escritura. Y en ese momento Judas hace algo, corre a un lugar. Dice Mateo 27:5 al 10. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas, dije que no iba a leer, hermanos, discúlpenme, creo que sí es importante hacerlo. Compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, otra profecía, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hermanos, el remordimiento que Judas tuvo fue resultado del acusamiento de su conciencia. Pero me voy a regresar un poquito. ¿Por qué Satanás entró en el corazón de Judas, hermanos? Porque Judas ya estaba motivado. Él ya estaba motivado. Todo lo que necesitaba, ¿qué era, hermanos? Un empujoncito. Satanás entró en él porque él ya estaba motivado. Todo lo que hizo fue sobremotivarlo. Pero ojo, Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos. Utilizó la avaricia e incredulidad de Judas para traicionar a Jesús. Utilizó la arrogancia de Pedro para que lo negara. Y utilizó el miedo de los demás para que salieran corriendo. Al final todos lo abandonaron. ¿Sí me explico, hermanos? Todos lo abandonaron. Por eso entró en su corazón. Ya estaba motivado. Solo necesitaba un empujoncito. Pero este remordimiento que tuvo, que no arrepentimiento, porque en griego es remordimiento profundo, pero no arrepentimiento, porque el arrepentimiento, según la Biblia, es para salvación, te lleva al Señor. En ese momento que Judas, hermanos, tuvo remordimiento, estaba recibiendo de Dios una oportunidad más, pero la rechazó. Y tú dirías: a ver, Germán, pero ¿cómo que es una oportunidad más? Yo no veo una oportunidad más allí. No, sí la hay. Vayamos a 1 de Juan, casi estoy por terminar, capítulo 3, versículos 19 al 21. Esa era una oportunidad más. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la Biblia, por favor. En primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, que dice así. Hermanos, ¿vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿He sido claro? La palabra de Dios dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Lean conmigo: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Por qué era una oportunidad más, hermanas, hermanos? Porque Dios le dio al ser humano la conciencia para, valga la redundancia, ser consciente de sus hechos.
Todo ser humano, cuando hace algo malo, su conciencia le dice, estás mal. ¿Por qué creen ustedes que los ladrones, que los secuestradores, que los narcotraficantes, que los violadores, todos tienen sus ídolos, sus imágenes, sus cristos, sus vírgenes, sus dioses, todos? ¿Por qué? Porque su conciencia les dice, algo tengo que hacer con esto malo. Dios nos dio la conciencia a todos los seres humanos por misericordia, para que a través de ella nos reprenda. Y el corazón de Judas lo reprendió, era una oportunidad de Dios para arrepentirse, pero ¿qué hizo? ¿Escuchó su conciencia? No. ¿Por qué se dice que cuando el cristiano peca, su pecado es mayor que el de un inconverso? Tenemos doble filtro. El cristiano tiene doble filtro. La conciencia, el Espíritu Santo. Cuando los cristianos pecamos, somos más responsables que los no creyentes, hermanos. Porque ellos nada más tienen su conciencia y se la brincan. Pero cuando yo peco, violo mi conciencia y violo al Espíritu Santo que está en mí. Y Juan está asegurando, no te preocupes, Dios está cuidándote porque te dio una conciencia, pero si aún tu conciencia te fallara, dice, Dios no falla, Él te va a reprender. Hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está la mía? Porque no vamos a poder llegar delante de Dios y decir, Señor, sí, Señor, pues es que yo creía que tú ibas a entender que yo era así. No. Lo que tú no entendiste es que yo soy santo. Terminemos con esta idea, hermanos. Veamos las similitudes entre Aitofel y Judas. Los dos eran amigos de confianza. Los dos se unieron a los enemigos en contra de su rey. Y los dos se ahorcaron. Terminemos con la palabra de Dios y dejo el tiempo al hermano que está dirigiendo. Juan 13:1. Este verso a mí me encanta, me fascina, es maravilloso. Terminemos. Dejemos que sea la palabra de Dios la que hable, hermanos, respecto a cómo veía Jesús a sus discípulos, al propio Judas, cómo lo veía. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lean conmigo. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos hasta el último momento, hermanos? Los amó hasta el fin. ¿Aún a Judas? Aún a Judas. Pero él decidió ir por un camino equivocado. Ni el mejor maestro fue suficiente para que él decidiera escuchar la palabra. Yo te pregunto, hermano, hermana, desecha a la persona que ahorita está al frente. ¿Vienes aquí realmente a escuchar la palabra? Entra a tu mente, entra a tu corazón, toca tus sentimientos, te lleva a obedecer, porque si no, un día nosotros también saldremos corriendo como los discípulos, o quizás como Pedro, negaremos al Señor. Que Dios te bendiga, hermano.